Ok. Entonces, bueno, recapitulando de forma puntual, sí, los nociceptores pueden sufrir taquifilaxia. Prácticamente todas las proteínas pueden sufrir taquifilaxia, que técnicamente es un fenómeno enzimático. Quiere decir que una proteína se está, en algún punto, deja de trabajar por una activación constante. Entonces, no es tanto de algún tipo de fármaco o algún tipo de receptor, sino es una actividad enzimática per se. Y si la adrenalina contrarresta los efectos de la anestesia, sí, cualquier estimulante puede contrarrestar los efectos de la anestesia. Recordemos que siempre en estos procesos existe una competencia entre que están estimulando y desactivando. Entonces, quien gane en esta competencia va a ser el efecto que nosotros observemos. Si, por ejemplo, estamos en una condición o tenemos una acumulación de agentes excitadores y agregamos un agente inhibitorio, dependiendo de cuál sea la proporción de estos agentes, la afinidad y todos los conceptos que hemos mencionado, va a ser el efecto final que nosotros estemos observando. ¿Ok? Profe, yo tengo otra duda. Y adelante. Justo en esa tabla, los signos de interrogación significan que pues, no se ha estudiado o Sí, que... que no es muy claro, no es, digamos, no es muy claro cuál sea el efecto. En algunos casos sí se ha observado que sí tienen efectos, en otros casos aún está, digamos, como inconclusos estos resultados. Falta actualizar esta tabla, de hecho es una tabla muy viejita, pero me gusta porque prácticamente como que resume y casi ya no he encontrado tablas actualizadas que tengan esta información. Pero realmente aquí lo relevante de todo esto es que veamos que todos los AINES per se tienen efectos analgésicos, antiinflamatorios y antipiréticos. Y el único que no tiene efecto antiinflamatorio de todos los AINES que se han descrito hasta el momento es el paracetamol. Entonces, prácticamente era como la idea central de esta tabla. Ah, ok. Es que, bueno, me quedé viendo la nimesulida y hay médicos que me lo habían mandado para la fiebre y tenía signo de interrogación, entonces, sí, como que... Sí, en no algunos tenía. casos hay la nimesulida se da sobre todo en personas que ya no toleran muy bien el paracetamol o que quieren algo, un antipirético un poquito más agresivo. Normalmente el piroxicam puede funcionar un poco mejor también para controlar la fiebre, pero casi todos los AINES tienen un muy buen efecto antipirético. Vale, gracias. Sí, ok. Ah, sí, se me olvidaba mencionarles, bueno, una noticia triste, que ya tendríamos que hacer el segundo parcial. Entonces, antes de continuar con la clase, les había comentado que sería el primer, para que no se les acumularan, porque técnicamente ya tendríamos que estar haciendo examen cada 15 días. Mi propuesta es hacer el segundo parcial, que incluiría toda la parte del sistema nervioso central nada más, este sábado, que sería el 9 de enero. De regalo de Reyes que no esté tan pesado. Sí, pues nada, sería la unidad 3. La unidad 3. Ok, entonces lo dejamos para el día 9. ¿Alguien que no esté de acuerdo? Sí, sería la misma mecánica que la vez pasada. Se quedaría abierto todo el día sábado, desde las 9 de la mañana hasta las 11 de la noche. Y sería un tiempo aproximado como de una hora, hora y media, más o menos. Solamente sería la unidad 3, que sería todo lo que estuvimos viendo de sistema nervioso central, que sería fármacos GABAérgicos, fármacos glutamatérgicos, parte de ansiedad, depresión, trastorno bipolar, anestésicos, ¿qué más estuvimos viendo? Antipsicóticos, antiepilépticos, toda esa parte. ¿Qué es lo que hemos visto? Hasta la parte el tema nuevo que hemos estado viendo es la parte de inflamación, ese quedaría descartado. Ya les subí todas las presentaciones, entonces creo que ya no les debo ningún material, entonces tienen todas las herramientas y todos los videos ya están en línea, entonces ya está todo bien.
Profe, ¿y El también único- vendría un caso clínico? ¿Mandé? ¿También vendría un caso clínico en el examen? Posiblemente. Lo más seguro es que sí. Pero nuevamente, el caso clínico solamente estará relacionado con los fármacos que vimos en la unidad 3. Entonces pueden descartar, por ejemplo, adrenérgicos, colinérgicos, serotoninérgicos. Entonces nada más estaríamos viendo ya sea algunos antipsicóticos, benzodiazepinas, ácido valproico. ¿Qué más hemos visto? Pues fármacos antipsicóticos. Anestésicos tal vez. Profe, ¿y cuántos exámenes El serían único tema aparte que- de este? Sí, esa es una buena pregunta porque yo normalmente les hacía 4 exámenes, pero creo que por el tiempo posiblemente nada más sea este y el último examen que lo veríamos, no sé si ya casi terminando el curso, que sería, yo pensaba dárselos el 23, que vendría la parte de inflamación y toda la parte de cardiovascular. Y ya las últimas 2 clases, que es la parte de gastrointestinal y me parece que metabolismo, ya sea diabetes y todo, principalmente vemos diabetes, ya no contemplárselos como en un examen y se los cambiaría por un trabajo final que tendrían que entregar el 28 de enero. Eso terminando la clase, les subo las bases de qué sería en equipo. Y sería como para completar esta parte del examen que nos faltaría por esta situación del tipo de cambio de horarios y lo del paro y todo lo sucedido, para compensar ese examen. ¿Ok? Ok, sí, gracias, profe. Sí, entonces sería nada más 2 exámenes más. ¿El trabajo se ponderaría con los exámenes? No, sería una ponderación aparte, como venía al inicio en los criterios de evaluación. Ven que tenía participación, tareas, exámenes y el trabajo final. Ese sería el trabajo final. Solamente que además, bueno, en otros cursos les dejaba el trabajo final y además hacía un examen. Entonces cancelaría el último examen, que es de los últimos temas, y solamente harían el trabajo final. Serían equipos de 3, pero como les digo, ya les subo todos los detalles en el documento al finalizar la clase para que ya tengan toda la información. De todos modos, si tienen alguna duda, pues me pueden escribir o si no, lo vemos el día jueves. O bueno, cuando tengan dudas en la clase. Pues entonces el único tema que no va a venir es el de inflamación, es el único nuevo que no es el Ajá, sistema sí, nervioso. todo lo que lo que no hemos revisado ya sería inflamación. Porque sí, la unidad 3 es un poquito pesada para que no se les haga tan cargado. Y ya la siguiente parte sería inflamación y cardiovascular. ¿Ok? Igual les pongo un recordatorio del examen en el Classroom para que, por si no cachaban la información, para que no tengan problema. O por si alguno de ustedes tiene problemas con la conexión o se les olvida, para que ya quede todo muy bien. ¿Va que va? Entonces, pues ahí terminaríamos esta parte de inflamación. Vamos a terminar con algunas cosas que me quedaron pendientes de los AINES y pasaríamos a las 2 enfermedades representativas también que son relacionadas con inflamación. Y terminaríamos esta unidad para empezar cardiovascular la siguiente semana, la siguiente clase. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta que tengan de temas pasados o en general? ¿No? ¿Todo bien? Ok. Ok, entonces, bueno, los antiinflamatorios no esteroideos, estos fármacos, como les mencioné en clases anteriores, habíamos visto que estos fármacos debido a que no necesitan prescripción médica, son de fácil acceso y eso ha generado una serie de controversias y una serie de complicaciones a nivel del sistema de salud y que se han estado observando en años recientes cuál ha sido la consecuencia de tener esta libertad de automedicación y la libertad de adquisición de este tipo de fármacos.
Uno de los principales problemas que se ha observado es alteraciones por daño renal y daño cardiovascular. Recientemente ha estado estos índices de que pueden generar problemas cardiovasculares, algunos AINES, como puede ser la indometacina o el ibuprofeno, que pueden estar relacionados con problemas de angina de pecho o una disminución en la resistencia cardiovascular. Aún no hay mucha evidencia o no hay mucha información que sustente muy bien estos datos. Se han llegado a observar algunos casos que están correlacionados con el consumo crónico de este tipo de AINES. Normalmente este tipo de efectos secundarios son de uso crónico. No quiere decir que con una sola dosis ya se presenten estos efectos secundarios a nivel cardiovascular. ¿Qué se ha observado en otros sistemas como el sistema renal? Se ha visto que se puede generar una insuficiencia renal, sobre todo con el consumo excesivo de estos fármacos. Principalmente esto se debe porque la concentración que se genera dentro de la nefrona va incrementando de forma considerable. Vemos que en alguna región de esta nefrona tenemos la zona descendente de Henle, que es un espacio muy pequeño donde prácticamente empieza a haber un proceso de deshidratación. Es decir, toda el agua se empieza a reabsorber sobre sangre, entonces las concentraciones que llegan en estos túbulos son de a nivel de molar. Y esto para una concentración fisiológica, para el organismo, cualquier solución de orden molar, pues llega a ser bastante agresiva. Recordemos que siempre todas las concentraciones en el organismo se encuentran ya sea en micromolar o en nanomolar. Entonces tener estas concentraciones pues genera alteraciones bastante severas. Y otros de los efectos que también se ha observado que no son tan agresivos, pero que sí son son bastante importantes, es la generación de úlceras gástricas. Esto principalmente tiene que ver porque, dado el mecanismo de acción que son inhibidores de estas ciclooxigenasas, habíamos mencionado, déjenme ver si está por aquí. Ok, aquí. Habíamos mencionado que parte de la función que tienen estas prostaglandinas y todos los derivados del ácido araquidónico es la regulación tanto del sistema inmune, que es lo que nos interesa principalmente como efecto antiinflamatorio, pero también de forma inherente tenemos un proceso de la regulación de los vasos sanguíneos, tanto procesos vasodilatadores como vasoconstrictores. Entonces, el hecho de erradicar o de disminuir la concentración de estas prostaglandinas va a tener efectos importantes a nivel de cardiovascular. Esto se ve reflejado tanto en lo que les mencionaba de la resistencia cardiovascular y sobre todo en los procesos de contracción y dilatación. Esto que va a tener como consecuencia una disminución en el flujo sanguíneo de los órganos periféricos. Y esto va a tener importancia en el estómago, ya que este es uno de los principales órganos que más irrigación tiene a nivel de la sangre. Entonces, al disminuir esta irrigación en el estómago, lo que hacemos es disminuir la eficacia de los mecanismos de lavado que tiene este estómago. Recordemos que el estómago tiene una gran capacidad de absorción. Además de que está compartida con la parte del intestino, en el estómago tenemos esta irrigación que va a funcionar como un sistema de disminución de la concentración de elementos que puedan ser absorbidos en estas paredes. Entonces, si no tenemos una gran cantidad de sangre, no vamos a poder disminuir la concentración de estas sustancias que posteriormente son eliminadas vía renal o vía hepática. Entonces, es uno de los principales problemas que se tiene con el uso de estos antiinflamatorios. ¿Cuáles son una de las características importantes de la gastritis o de la úlcera gástrica? Que difícilmente cuando tenemos este tipo de síntomas, normalmente no vamos al médico. Ya también tenemos como una vía terapéutica de sabemos qué hacer, ya sea utilizando bicarbonato, bueno, algunas bases débiles para contrarrestar la acidez, utilizar ranitidina o utilizar omeprazol. Muchos de nosotros hemos consumido estos fármacos y no necesariamente necesitamos también como son de venta libre, no necesitamos de acudir al médico para que tengamos una prescripción médica de este tipo de fármacos. Entonces, normalmente vamos teniendo un autoconsumo también de estos fármacos. Entonces, eso hace que el tratamiento muchas veces
no se ha completado de forma adecuada, ya sea por negligencia de nosotros o por olvido o porque simplemente nos sentimos bien y ya suspendemos este tratamiento. Entonces, eso va generando que tanto el organismo tenga resistencia a estos fármacos como que se vaya acumulando estas sintomatologías por el uso crónico de los antiinflamatorios. La ranitidina está prohibida, pero está, digamos, está todavía en un punto intermedio, porque la ranitidina como tal no tiene un efecto tóxico. Lo que tiene un efecto tóxico fue un proceso durante la formulación de este fármaco. Es decir, cuando un laboratorio tiene un mecanismo de producción de este fármaco, entonces uno de los productos derivados que se genera por la manipulación de la ranitidina es el que tiene el efecto tóxico. Entonces lo que se está intentando hacer, porque también como la ranitidina es un muy buen fármaco antiulceroso, bueno, que previene la formación de las gastritis, es utilizar un método de formulación distinto que no genere este producto secundario que es el que genera el efecto teratogénico. Sí, exactamente, es por parte de las impurezas. Entonces se está intentando utilizar ya sea derivados de la cimetidina que no generan estos productos derivados y también modificar la parte del procesamiento de este fármaco. Sí, entonces ahorita sí está suspendido, está prohibido su venta. Todavía creo que en nuestro país lo podemos encontrar con relativa facilidad, pero todavía está en proceso de volver a reintegrarse al mercado como fármaco como tal. Profe, ¿podría repetir cómo es que las prostaglandinas afectan a la circulación? Sí. Ok. Ok. En el estómago, más o menos una representación de cómo se ve es en la imagen de que tenemos aquí arriba. Está el órgano y está abrazado por una gran cantidad de vasos sanguíneos que van a favorecer la circulación de este órgano. Entonces, lo que ocurre ya, digamos, a nivel macroscópico es que, por ejemplo, cuando llegan los alimentos, supongamos que aquí llega algún alimento, una glucosa, aquí tenemos un pH ácido, tenemos un pH de 1, tenemos también una gran cantidad de enzimas, tenemos amilasas, tenemos proteasas, tenemos lipasas, tenemos una gran cantidad de enzimas que van a empezar a degradar los alimentos para posteriormente ser absorbidos en el intestino, ya digamos simplificados. ¿Qué es lo que sucede? Tenemos también en la superficie células epiteliales. Estas células epiteliales lo que van a hacer es que también funcionan tanto como una barrera como un sistema de absorción de algunas sustancias. No todos los alimentos o no todas las sustancias van a ser absorbidas en el estómago, algunas sí. Y sobre todo algunos procesos que estén que están relacionados con el proceso de digestión. Entonces, ¿qué ocurre? Por ejemplo, tenemos aquí una gran cantidad de ácido clorhídrico, tenemos nuestras proteasas y tenemos tal vez algún otro tipo de fármacos, ¿no?
o sustancias en general. Muchas de estas sustancias van a ser fácilmente difundidas a través de esta monocapa y van a llegar directamente a la sangre. ¿Qué es lo que pasa? Si tenemos un proceso de vasoconstricción, es decir, que tenemos una disminución del calibre de estos vasos sanguíneos, lo que va a pasar es que el flujo sanguíneo va a disminuir. Entonces no vamos a tener tanta cantidad de sangre que pueda estar fluyendo. Por lo tanto, muchas de estas moléculas se van a quedar atoradas en este espacio. Entonces, ¿qué va a pasar? Que la acumulación de estas o la disminución del tráfico sanguíneo que existe en el órgano va a hacer que estén en mayor contacto tanto en vasos sanguíneos como en la superficie del estómago. Y esto, supongamos que esto es una molécula tóxica, lo que va a empezar a hacer es, va a empezar a alterar estas células y va a empezar a desprenderlas. Va a empezar a lesionarlas y va a empezar a desprender estas células. Entonces, eso se va a ver referido como la presencia de ya sea gastritis, que solamente es una irritación, o una úlcera gástrica, que ya prácticamente es la apertura o la generación de una fisura dentro del estómago. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al tener, por ejemplo, nuestros fármacos, aquí además tenemos una gran cantidad de AINES, vemos que su mecanismo es inhibir a las ciclooxigenasa. Recordemos que esta enzima necesita al ácido araquidónico para producir las prostaglandinas, las prostaciclinas, tromboxanos y los leucotrienos. Entonces, habíamos mencionado que estas prostaglandinas se encargan tanto de controlar el sistema inmune y también a la regulación de vasodilatación y vasoconstricción. Entonces, ¿qué ocurre? Al tener un consumo elevado de estos AINES, lo que va a hacer es que la actividad de la COX va a disminuir y por lo tanto la concentración de todas estas prostaglandinas va a estar disminuyendo. ¿Qué es lo que queremos? Que disminuya la actividad del sistema inmune, por eso son antiinflamatorios. Pero como efecto secundario, vamos a observar que tanto los procesos cardiovasculares se van a ver alterados. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el flujo sanguíneo va a disminuir de forma considerable. Y esto va a generar que la acumulación de estos fármacos y sustancias tóxicas que lleguen al estómago se incrementen. Por lo tanto, vamos a tener efectos de la formación de úlcera gástrica en consumo crónico de este tipo de fármacos. Obviamente, estos procesos, estas alteraciones a nivel cardiovascular, pues no solamente afectan el estómago, también van a afectar al sistema hepático, van a afectar al sistema renal y al sistema cardiovascular. No son tan agresivos como para decir que una intoxicación por AINES puede llevar a la muerte a una persona, pero como el uso es crónico o el uso es por tiempo prolongado, los efectos se van a estar acumulando. No sé si te queda un poco más claro. Sí, profe. Entonces, ¿pocas prostaglandinas favorecen la vasoconstricción? Ajá, sí, realmente, o sea, cada una de ellas va a generar, por ejemplo, la PGE se encarga de vasodilatación y la PGI se encarga de vasoconstricción. Aquí estamos alterando la concentración de ambas, entonces técnicamente se podría pensar que tenemos un proceso que quedaría prácticamente igual. Sin embargo, como tenemos una alteración de más prostaglandinas, todos los efectos se van a ver alterados. Entonces ya no tenemos una funcionalidad adecuada de este proceso tanto de vasoconstricción como de vasodilatación. Se ha observado que los procesos que predominan son vasoconstrictores. Sin embargo, no podemos descartar que solamente sea el único efecto. Prostaglandinas regulan la vasodilatación, dijo, ¿verdad? Sí. Ok, gracias. Profesor, yo tengo una duda. Por ejemplo, cuando se da ácido acetilsalicílico, es que yo tengo entendido que a concentraciones bajas se da justamente para la inhibición de prostaglandinas, ¿no? Y a concentraciones altas ya son los efectos sobre los tromboxanos. ¿Cómo se puede explicar ese efecto en mecanismo de acción? Normalmente, posiblemente a lo mejor te hayas referido a los efectos cardioprotectores. No sé si esa es como la idea que hayas revisado.
porque la ciclooxigenasa, digamos que tiene efectos de la inhibición de todas las prostaglandinas. Entonces, digamos que de forma generalizada se inhiben todas. Todas las prostaglandinas, prostaciclinas, tromboxanos y leucotrienos. En el caso de los leucotrienos específicamente, tienen una vía alterna de síntesis, que eso puede hacer que la acumulación sea un poco mayor por los efectos directamente de los AINES. Las primeras que sí se van a ver afectadas son prostaglandinas y prostaciclinas por la vía de síntesis que habíamos mencionado, que está relacionada aquí. Vemos que el ácido, toda la cascada empieza con este ácido araquidónico y tenemos los precursores que son la PGG2 y la PGH2. De aquí vemos que todos estos, por diferentes enzimas, van a empezar a hacer la síntesis de otro tipo de análogos de estas moléculas, pero los sustratos que son de cada una de ellas se van a ver alterados. Entonces, en algunos casos se ha intentado ver si, por ejemplo, algunos AINES también tienen efectos sobre las lipoxigenasas para prevenir la formación de estos, o que también puedan estar interfiriendo con otras enzimas que son específicas para la formación de alguna prostaglandina en específico. Por ejemplo, estas enzimas que es la CPGE o la MPG, que son las encargadas de la síntesis de la prostaglandina E2, se ha creído que algunas de estas moléculas pueden interferir también con estas enzimas y que no solamente son exclusivos de la inhibición de la ciclooxigenasa tipo 1. Recordemos que esto, digamos, es lo que se ha observado. El sistema de prostaglandinas es un sistema muy complicado porque son varias sustancias que están formando al mismo tiempo y que todas ellas tienen funciones relativamente similares y solamente se está haciendo un balance entre cuáles son activadoras, cuáles son inhibidoras y dependiendo de dónde se encuentran este tipo de receptores. ¿Sí, más o menos, Christopher? Sí, perdón. Sí, es que estaba revisando un poco de la farmacoterapia y justamente estaba viendo que los usaban como anticoagulantes para diversas enfermedades, pero por ejemplo, en específico el ácido acetil salicílico con el clopidogrel, porque el clopidogrel tiene una gran variación interindividuos. Entonces lo que hacían era para evitar ese tipo de cosas, daban ácido acetil salicílico en muy bajas concentraciones, no los 500 que estamos acostumbrados, sino como 100, 150 miligramos. Y justamente una indicación era que tenía efectos sobre prostaglandinas y ya no sobre tromboxanos, o sea, preferentemente sobre prostaglandinas que sobre tromboxanos. Entonces ahí va enfocada mi duda. Sí, también lo que se ha visto, por ejemplo, en el caso de como cardioprotector del ácido acetil salicílico, es porque destruye las plaquetas. Esto principalmente a través de los receptores que tienen en la superficie de estas plaquetas, lo que va a hacer es lisar estas plaquetas y va a tener estos efectos anticoagulantes. Recordemos que los pequeños coágulos son estas plaquetas, digamos, ya en estado de senescencia, es decir, plaquetas ya viejas, que lo único que van a hacer es que carecen ya, sus funciones ya no son tan adecuadas como unas plaquetas recién producidas. Entonces, lo que les decía es que a dosis bajas de ácido acetil salicílico destruimos cierta cantidad de plaquetas, no las, digamos, no un caso tan agresivo como para generar que pueda generar un proceso de hemorragia, pero sí las suficientes para estimular la sobreproducción de nuevas plaquetas y entonces estar renovando estas plaquetas de forma constante. Ese es uno de los mecanismos que más se ha aceptado para los efectos cardioprotectores. Se ha estado intentando nuevamente estar revisando, digamos, de manera más fina cuáles son los metabolitos que están siendo alterados específicamente por el ácido acetilsalicílico. Pero en el caso de cardioprotector, principalmente es por los efectos destructores de las plaquetas. Y en específicamente este fármaco es por el proceso de acetilación. Esta acetilación sobre la superficie de las plaquetas es lo que genera esta destrucción de su estructura. Muchas gracias. Sí. Pregunta Lisbeth. Sí, el hecho de que tomemos AINES para contrarrestar los efectos del sistema inmune no afectan el alivio de la patología. Sí, en efecto. Realmente el uso de AINES solamente es para que tú te sientas mejor. No va, digamos, si tienes algún proceso, si tú tienes alguna lesión, lo ideal es, digamos, dejar que el proceso ocurra de forma natural, porque ya el organismo tiene mecanismos de reparación que toman su tiempo, que se están, digamos, contrarrestando de forma adecuada.
pero normalmente digamos, en la mayoría, el 80% de las veces que tomamos los AINES, solamente es para sentirnos de forma mejor. A menos que tengamos una alteración o una enfermedad del sistema inmune, que ahorita veremos alguna de ellas, sí es necesario utilizar este tipo de fármacos para contrarrestar la enfermedad. Pero de forma general solamente es para aliviar o paliar la patología. El paracetamol que la aspirina, ¿en qué aspecto? ¿O por qué los médicos dan más paracetamol que aspirina? Es que por lo regular los médicos recetan más el paracetamol que la aspirina, pero pues por lo que nos dijo, veo que la aspirina tiene menos efectos adversos que el paracetamol. Además de lo de que el paracetamol puede causar hepatotoxicidad, ¿no? Sí, ese es un conflicto que se tiene actualmente con los médicos, de que ellos, digamos, favorecen como la dosificación de este paracetamol. Todo el tiempo están recetando paracetamol, nuevamente para tanto aliviar al paciente como para contrarrestar los efectos antipiréticos, pero principalmente es como darles un anestésico, por así llamarlo, que solamente va a generar esta analgesia en los pacientes y que tengan que se sientan de forma mejor. Normalmente se utiliza el paracetamol porque es un poco más noble en cuestión del estómago, casi no genera úlcera gástrica, pero tiene efectos hepatotóxicos mucho más severos que otro tipo de AINES. Entonces, ya aquí entraremos un poquito en debate. Yo lo que he visto es que, y esto ya es, digamos, como opinión personal, que he visto que los médicos prefieren que su paciente se sienta mejor para que el paciente crea que el médico está haciendo muy buen trabajo. Entonces dan algún fármaco analgésico para que el paciente se sienta bien y que ya no tenga dolor y que por lo menos se crea que se mantenga un buen estado de salud. Sin embargo, eso también va a costa de otros efectos que a lo mejor este médico no va a ver porque va a ser, digamos, solamente va a tener una interacción momentánea con el paciente, pero si estos procesos o este nuevo ciclo que se le está dando al paciente se continúa, vamos a tener los efectos tóxicos del paracetamol, que justo esto íbamos a empezar a terminar de ver. Que puntualmente el paracetamol tiene un muy buen efecto analgésico y sobre todo es un excelente antipirético. Solamente que como su efecto antiinflamatorio es prácticamente nulo. Entonces lo único que va a hacer es un proceso analgésico. No tiene efectos antiagregantes plaquetarios. Esto algunos médicos sí lo toman en consideración. Sobre todo, por ejemplo, personas que puedan ser acaban de tener una cirugía o que puedan ser susceptibles de hemofilia o que tengan fragilidad cardiovascular y puedan generar hematomas o puedan generar estas pequeñas hemorragias dentro del organismo. También no les agrada mucho dar el ácido acetilsalicílico porque puede generar estos efectos, sobre todo si ya va a ser a nivel crónico. Y además porque su concentración máxima es bastante rápida, prácticamente en 30 minutos ya tenemos un efecto máximo dentro del organismo y su tiempo de vida media es aproximadamente entre 2 a 4 horas. Entonces sus efectos son relativamente rápidos y su metabolismo es bastante rápido. ¿Esto qué permite? Permite dar una dosificación elevada porque se puede hacer la repetición de la dosis para mantener el efecto constante, que puede ser ya sea de 4 veces o 6 veces al día. Más o menos se puede llegar a tolerar hasta 4 gramos de paracetamol por día en una semana en un paciente sin generar efectos relativamente tóxicos. Sin embargo, la acumulación de sus derivados pues, puede generar tanto necrosis renal como necrosis hepática. Entonces, ¿y esto por qué se debe? Se debe principalmente por dos mecanismos principales. El primero es que la mayor parte de los efectos, los procesos de metabolismo del paracetamol están relacionados con la desactivación a través de citocromos.
Entonces, estos citocromos se van a encargar del 80% del metabolismo. ¿Qué va a pasar? Si nosotros estamos en una condición crónica de consumo de paracetamol, lo que vamos a hacer es agotar nuestras reservas o por lo menos o saturar nuestras enzimas de citocromo P450. Entonces, si esta persona normalmente no solo toma paracetamol, toma otro tipo de fármacos o va acompañado de otro tipo de fármacos, y además de que muchos otros, inclusive varios alimentos, están siendo metabolizados por el citocromo P450. Entonces vamos a tener una depleción de estos citocromos y por lo tanto los efectos tóxicos de otras moléculas derivadas pues se van a potenciar y eso va a ser reflejado en efectos hepatotóxicos. Además, ¿qué otros efectos se observan? Tenemos que también parte del metabolismo es a través de la glucuronidación, que sabemos que este es un metabolismo de fase 2, que es prácticamente la inactivación total de la mayoría de los fármacos. Muchos fármacos, por ejemplo las benzodiazepinas, también son susceptibles de glucuronidación. Si recordamos, habíamos visto que las primeras fases son por oxidación de citocromos y la última fase, que es la eliminación total, es a través de la glucuronidación. Entonces, si tenemos, por ejemplo, un paciente que está tomando benzodiazepinas junto con paracetamol, lo que va a hacer es, digamos, disminuir los efectos, o bueno, la cantidad, saturar estos enzimas glucurónidas y vamos a incrementar el tiempo de vida media de otros fármacos, en este caso va a ser efecto depresor de las benzodiazepinas, pero también muchos fármacos están siendo metabolizados por estas vías. Entonces vamos a tener una saturación de otro tipo de fármacos en torrente sanguíneo. Y también esto pasa con otro mecanismo que es la sulfatación, también otro mecanismo de fase 2, es altamente metabolizado por este tipo de vías. Por lo tanto, todos los sistemas de detoxificación se van a saturar muy rápido. Esto sobre todo por las concentraciones que estamos tomando de paracetamol. Porque recordemos que normalmente si son 500 miligramos por tableta, y si esta dosificación se la dan, por ejemplo, cada 8 horas, entonces son 1.5 gramos al día de paracetamol y normalmente los tratamientos duran entre 3 hasta 5 días. Quiere decir que en los próximos días prácticamente esta persona va a estar tomando 8.5 gramos de paracetamol en un periodo muy breve. Por lo tanto, todo el sistema, todo el estrés que se va a generar tanto a nivel renal por la detoxificación de esta molécula, además de la detoxificación que se va generando a nivel hepático, pues se va a incrementar de forma considerable. Eso es, digamos, por una parte de la detoxificación. Después, otro de los efectos que también genera el paracetamol es la formación de este intermediario, que es el NAPQI. Esto se debe nuevamente por los procesos de hidroxilación que se generan a través de detoxificación por citocromos, como les había mencionado. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo que vamos a observar es solamente una oxidación, la formación de este grupo ceto y la quinona que se forma en esta parte de aquí. Entonces, ¿qué va a pasar? Esta molécula, quinona, es una molécula altamente electrófila. Entonces, sabemos que dentro del organismo tenemos una gran cantidad de moléculas de tipo nucleofílica. Los residuos de los aminoácidos, muchos carbohidratos, algunas bases nitrogenadas que pueden estar relacionadas con el DNA, son altamente nucleófilos. Entonces pueden reaccionar de forma química con este derivado NAPQI, que puede generar alteraciones ya sea a nivel de proteínas y ácidos nucleicos, que se ve representado en esta forma de aquí. Y por otro lado, la detoxificación de este NAPQI es a través de la conjugación por glutatión, que es este GSH de aquí. El glutatión es uno de los principales antioxidantes de tipo no enzimático.
¿Qué hacen normalmente los antioxidantes? Van a prevenir la acumulación de especies reactivas de oxígeno, es decir, van a disminuir la cantidad de moléculas que generan el estrés oxidativo. Disminuyendo nuestras ROS, que son de especies reactivas de oxígeno o especies reactivas de nitrógeno. Entonces, todo esto se ve reflejado en, igual, al tener depletados nuestros sistemas antioxidantes, pues vamos a ser más susceptibles a estos elementos oxidantes. ¿Cómo podemos tener estos efectos oxidantes? Ya sea, por ejemplo, por la contaminación aérea, por el aire que estamos respirando día a día aquí en la Ciudad de México, por la exposición a la luz, por el consumo de moléculas prooxidantes que pueden estar dentro de los alimentos, como algunos conservadores, algunos derivados de plásticos que se van generando por el tipo de calentamiento de la comida, por algún tipo de fármacos. Si son fumadores, pues ahí tenemos una gran cantidad de agentes oxidantes. Por ejemplo, los alimentos que están siendo elaborados al carbón. Cuando ustedes van, por ejemplo, que a su parrilla o que van a su carnita asada, pues tenemos una gran cantidad de especies reactivas de oxígeno dentro de nuestro organismo. Si eso lo sumamos con el consumo de este paracetamol, pues vamos a tener una mayor toxicidad por los mismos alimentos que estamos consumiendo. Entonces, eso hace que el paracetamol tenga, además de que tiene, bueno, su ventana terapéutica es muy estrecha, los efectos tóxicos que genera este fármaco son bastante agresivos. Por eso normalmente no se recomienda consumir paracetamol por más de 3 días. No sé si más o menos les haya quedado clara esta parte. O sea, lo que provoca es que disminuye la cantidad de esa enzima. O sea, digamos que la ocupa y por eso es mala o como tal lo que genera. Sí. O sea, este moradito. Sí, directamente el glutatión, como es un antioxidante, supongamos que tenemos, nuevamente vamos a poner números. Tenemos 100 moléculas de glutatión y el consumo, digamos que hace que tengamos 90 moléculas de NADH. Entonces, al estar siendo neutralizadas por este glutatión, solo nos van a quedar 10 moléculas de reserva. Entonces, estas moléculas se van a regenerar en algún punto. Pero si nosotros agregamos algún agente externo, como les acabo de mencionar, por ejemplo, si están fumando, a lo mejor les agregamos otras, no sé, 30 especies oxidantes. Entonces ya no vamos a tener nuestra reserva de glutatión que sea suficiente para neutralizar estas especies oxidantes. ¿Ok? Sobre todo tiene que ver por la dosificación y la cantidad de moléculas que estamos consumiendo de paracetamol. Pero entonces el efecto antipirético debe ser muy rápido, ¿no? O sea, no debe exceder de los 2 días. Sí, de hecho, parte de la recomendación es que si una persona tiene fiebre por más de 2 días y no se está disminuyendo, se puede utilizar, por ejemplo, metotrexato, que es un antipirético más potente que el paracetamol. Si con metotrexato no se compone esta persona, se pueden utilizar métodos físicos para neutralizar la fiebre, que puede ser directamente un baño con agua helada, o utilizar el mismo metotrexato, pero de forma intravenosa. El punto es contrarrestar la fiebre para que no siga lesionando el organismo. En una fiebre normal, digamos en una fiebre no tan agresiva, normalmente se calcula que, por ejemplo, en un proceso de gripa, tengamos fiebre aproximadamente 2 a 3 días y sobre todo los primeros 2 días, que son los más agresivos de la enfermedad, son los días que se tenga que consumir este paracetamol para contrarrestar esta fiebre. Ya después se puede cambiar, por ejemplo, a algún fármaco no tan agresivo como un ibuprofeno, una indometacina, que también tienen efectos antipiréticos, pero que son menos tóxicos que el paracetamol. Gracias. ¿Sí? Profe, entonces, los efectos hepatotóxicos del paracetamol son básicamente porque de alguna manera distraen a los efectos de detoxificación, evitando que
trabajen con otros metabolitos. Sí, sí, exactamente. O sea, al Ok. tener saturado al sistema de detoxificación por el paracetamol, como bien dices que está entretenido ahí trabajando, tratando de erradicar esta molécula. Por otro lado, tenemos todas las demás moléculas que también necesitan ser procesadas por el hígado, pero ya no hay suficiente, digamos, la demanda es tan alta que ya no hay forma de contrarrestar estas funciones. Profe, dijo que el fármaco que puede ser, bueno, usado en caso de una fiebre muy prolongada es metrotrexato. Sí, sí es el que se puede utilizar más como un buen antipirético. ¿Y ese también es usado para el cáncer? Sí, se llega a utilizar también por sus mecanismos. Bueno, tiene sus efectos duales también como un agente citotóxico, pero digamos que se llega a utilizar solamente en casos de emergencia. Ah, ok, entonces eso tendría que ser recetado, ¿no? Por un Ajá, médico. sí, sí, sí. Ok, vale, gracias, profe. Ujú. También, aparte de los fármacos, se pueden hacer como baños de agua fría, ¿no? Para ayudar al fármaco bueno, al cuerpo a disminuir la fiebre más rápido. Sí, sí, como les decía, si algún fármaco no está respondiendo, lo que se utiliza es cualquier otro tipo de método físico para contrarrestar la fiebre. Sí, ahí es cuando se prefiere, por ejemplo, tener una neumonía o una pulmonía por una infección a tener una fiebre por más de 30, de una fiebre más de 40 grados. Ok. Bien. Ok. Bien, vamos a revisar rápidamente otras 3 enfermedades que también están relacionadas con procesos inflamatorios, pero que estas tienen una relación que son de efectos de enfermedades inmunitarias, es decir, una sobreactivación del sistema inmune. Vamos a revisar brevemente lo que es la gota y la artritis y vamos a dar un poquito más de tiempo a lo que es el asma y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Empezando directamente con la gota. La gota es una enfermedad metabólica específicamente que se caracteriza por la acumulación de urato de sodio, también conocido como ácido úrico. Bueno, si está protonado es el ácido úrico. Y va a tener una acumulación directamente en las articulaciones. ¿Qué es lo que va a pasar? Entonces, cuando tenemos una acumulación de este ácido úrico en las articulaciones, lo que va a desencadenar es una reacción inmune. Va a estimular al sistema inmune y este sistema inmune va a intentar contrarrestar o va a intentar destruir estos cristales de ácido úrico y como consecuencia va a empezar a dañar los tejidos circundantes, que principalmente es la parte del cartílago. Entonces, esta enfermedad, ¿por qué se debe? No está muy claro cuáles son, digamos, cuál es la prevalencia, por qué se da esta patología. Está asociado sobre todo a a trastornos alimenticios, en personas que consumen mucha carne o muchos productos que eventualmente van a producir grandes cantidades de ácido úrico. Van a ser más susceptibles a tener esta acumulación. ¿Cuál es la característica de este ácido úrico? Que es una sustancia bastante insoluble. Entonces, como es una sustancia bastante insoluble, es muy fácilmente que precipite. Por lo tanto, si no es excretada de forma adecuada por vía renal, este ácido úrico se va a quedar de forma va a estar en la circulación por mucho tiempo y eventualmente se va a estar depositando en tejido, en estos cartílagos. ¿Por qué se va a depositar ahí? Principalmente va a ser por afinidad química. Como este cartílago es rico en
glucosaminoglicanos, es decir, son azúcares derivados con proteínas y azúcares un poquito más complejos, van a fácilmente solubilizar a este ácido úrico por interacciones electrostáticas. Entonces, van a favorecer esta deposición de estos cristales en estas regiones del organismo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se genera esta patología o cómo se genera el ácido úrico como tal? De forma natural, la formación del ácido úrico tiene que ver con el metabolismo de los nucleótidos, específicamente de las purinas. Sabemos que las purinas se encuentran tanto en algunos mensajeros como el ATP, el AMP cíclico y todos derivados de estas purinas, y también en las bases púricas del DNA. Entonces, cuando el organismo necesita reciclar o degradar este material genético, eventualmente estas purinas van a ser metabolizadas vía hepática y posteriormente excretadas vía renal. Estas purinas, empezando principalmente con la hipoxantina, que la tenemos representada aquí, van a ser sustrato de una enzima que se denomina xantina oxidasa. Esta xantina oxidasa lo único que va a hacer es agregar un hidroxilo a esta hipoxantina. Vemos que tenemos aquí este grupo de pirimidina y hacemos la adición de este hidroxilo generando la xantina. Esta xantina también es susceptible de otra oxidación utilizando la misma enzima, xantina oxidasa. Vemos que se adiciona un tercer grupo hidroxilo, que es el ácido úrico. Este ácido úrico lo que va a favorecer es que directamente en el riñón va a ser fácilmente excretado en las diferentes regiones de la nefrona. Algunas moléculas van a ser reabsorbidas en la sangre y otras van a ser excretadas vía renal. Entonces, la mayoría de las moléculas siempre van a ser agregadas de forma por vía renal. ¿Qué es lo que sucede? Si tenemos un incremento de la degradación de estas purinas, ya sea por la alimentación o por alguna patología, alguna deficiencia de xantina oxidasa o alguna infección bastante severa que pueda estar degradando mucho material genético, vamos a tener esta acumulación de estas xantinas. Entonces, ¿qué van a pasar? Que no va a ser fácilmente excretada vía renal, va a ser reabsorbida en el torrente sanguíneo y eventualmente va a estar siendo adicionada en la parte de los cartílagos, como les había mencionado. Aquí podemos ver un paciente con severidad. Vemos que todas estas manchitas de color rojo son depósitos de ácido úrico que se van a encontrar principalmente en las articulaciones. ¿Qué problema va a tener? Primeramente, esta acumulación física lo que va a hacer es una deformación de las articulaciones y va a generar un proceso de hinchazón, como se puede observar aquí. Entonces, y además, estos cristales van a ser ajenos al organismo y por lo tanto, las células del sistema inmune, por ejemplo, muchos macrófagos, van a intentar neutralizarla. Entonces, además del ácido úrico que tengamos aquí, vamos a tener una gran cantidad de células del sistema inmune que van a estar intentando neutralizar o degradar estos cristales de ácido úrico. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a tener un proceso inflamatorio crónico, porque ni el mismo macrófago puede degradar estos cristales de ácido úrico y tampoco va a estar siendo degradado de forma natural. Entonces, ¿qué va a pasar? Que todo el tiempo vamos a tener una sobreactivación del sistema inmune. Y eso no nos agrada porque además de que el paciente va a estar en constante dolor por la activación y la liberación de citocinas en esta región, pues vamos a tener un empeoramiento de la patología por incremento en la dimensión de la lesión. Entonces, ¿cuáles son las estrategias que se puede dar para contrarrestar la gota? Profesor, ¿Sí? ¿cree que pueda repetir brevemente eso de la reabsorción en las nefronas? Sí. Sí. Profesor, Igual. dijo que no se sabía la causa, pero aparecían personas que comían mucha carne. Sí, la mayoría
Digamos que las proteínas, bueno, la gran cantidad de material de derivados de ácido de xantinas que se encuentran en la carne es bastante elevada. Además que dentro de las mismas células de la carne vamos a encontrar una gran cantidad de material genético. Entonces, tanto la concentración de xantinas de la misma carne como el material genético de estos alimentos va a hacer que eventualmente todas estas moléculas se vayan acumulando en nuestro organismo. Entonces, si una persona tiene una dieta rica en carne, va a incrementar su concentración de xantinas en el organismo. Por lo tanto, el sistema de xantina oxidasa se va a saturar, no va a ser fácilmente oxidable y además va a ser reabsorbido por la nefrona. ¿Qué va a pasar? Si tenemos, por ejemplo, aquí a nuestra xantina, esto, recordemos que dentro del riñón tenemos un proceso de reabsorción, es decir, cuando pasa del túbulo a la sangre, y un proceso de excreción, cuando pasa de la sangre hacia el túbulo. Todo lo que no es posiblemente absorbido en el riñón va a ser excretado vía orina, que es el proceso directamente, ya el proceso final de la eliminación de las moléculas. Para hacer esta absorción tenemos unos transportadores en el túbulo que se le denominan transportadores de cationes orgánicos, también denominados como OATs por sus siglas en inglés. Perdón, son OCTs. Entonces, este ácido úrico es fácilmente transportado por estos transportadores catiónicos y es nuevamente reabsorbido en la sangre. ¿Qué pasa si, por ejemplo, tenemos una gran cantidad de este ácido úrico en orina? Lo que va a pasar es que estos transportadores ya no van a favorecer, estos transportadores van a altamente reabsorber a esta cantidad de ácido úrico hacia la sangre y no va a ser fácilmente eliminado por vía orina. Además de que también, pues, al incrementar la concentración, pues fácilmente mucha parte se va a ser excretada y otra parte va a ser reabsorbida. Entonces incrementamos la concentración tanto en orina como en sangre. ¿Qué es lo que va a pasar? Entonces, si tenemos esta reabsorción excesiva, todo lo que va a pasar es que estas moléculas se van a ir nuevamente hacia el torrente sanguíneo y se van a empezar a acumular en los diferentes órganos. ¿Se podría inhibir al ácido úrico para tratarlo? Sí, efectivamente, Ana. Las estrategias para contrarrestar el tratamiento de la gota es utilizar inhibidores de la enzima xantina oxidasa. En ese sentido, uno de los tratamientos más importantes para el tratamiento de la gota es el allopurinol, que podemos ver que es una molécula muy parecida a la xantina, solamente tenemos un cambio en la posición de estos nitrógenos. Y lo que va a hacer es que va a ser un análogo de la xantina oxidasa, se va a unir a esta enzima y por lo tanto va a inhibir su efecto para la formación de hipoxantina y finalmente el ácido úrico. Entonces, la hipoxantina, es decir, los productos primarios, estos son fácilmente excretados vía renal. Son poco reabsorbidos. Entonces son fácilmente excretados por el riñón. Y además de que la hipoxantina no genera estos cristales insolubles dentro del organismo. Entonces la estrategia aquí es favorecer
prevenir que se haga la formación del ácido úrico y mantenerlo siempre en concentraciones ya sea de xantina y hipoxantina para que sean fácilmente excretados por vía renal. Entonces, hoy en día el tratamiento más importante es el uso del allopurinol. Se puede utilizar también junto con otros agentes que son denominados agentes úricos, es decir, que van a favorecer la excreción del ácido úrico. Esto lo que van a hacer es directamente actúan sobre el túbulo renal, inhibiendo a los transportadores a estos OCTs para que no sea reabsorbido hacia la sangre. Entonces, el Probenecid lo que va a hacer es inhibir a este transportador de catiónicos junto con la sulfalacina. Inhiben este transportador. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que el ácido úrico va a ir directamente excretado por vía renal. Entonces, por un lado, lo que hacemos es inhibir la síntesis con el allopurinol, los inhibidores de la xantina oxidasa, y por otro lado, favorecer la excreción de este ácido úrico, evitando que haya la reabsorción. Profesor, el allopurinol inhibe a la aloxantina y la aloxantina es un precursor de la enzima xantina oxidasa. Aquí está un poquito, bueno, sí. Bueno, o sea, aquí lo que quiero representar el esquema es que el allopurinol puede ser reactivo con la xantina oxidasa y se genera aloxantina, que puede estar interactuando con la xantina oxidasa, pero también se ha descrito que el mismo allopurinol puede inhibir a la xantina oxidasa per se. Okay, o sea que gracias, tiene, profesor. digamos, como los dos mecanismos, que puede ser tanto sustrato de esta, pero también puede ser inhibidor de la misma xantina oxidasa. Técnicamente el mecanismo más aceptado es que es un inhibidor de la xantina oxidasa. ¿Ok? Sí, profe, gracias. Ok. ¿Qué otro tratamiento se utiliza para el tratamiento de la gota? Bueno, uno de los primeros tratamientos que se han descrito es el uso de la colchicina, que es un alcaloide derivado de una planta, Colchicina autumnale, que principalmente, bueno, también esta colchicina se utiliza para el tratamiento de algunos cánceres, ya que es un inhibidor de la tubulina. La tubulina es una proteína del citoesqueleto que se encarga de la estabilización del cinetocoro durante el proceso de mitosis. ¿Qué quiere decir todo esto? Que en el proceso de la estabilización de la célula para hacer la duplicación de material genético y después contraerse para separarse en dos células independientes, se necesita la estabilización de estos microtúbulos de tubulina. El allopurinol lo que se hace es que se une y favorece la despolimerización de esta tubulina, por lo tanto evita que exista el proceso de mitosis. ¿Qué efectos tiene? Tiene un efecto citotóxico para disminuir la cantidad de neutrófilos del organismo. Si estos neutrófilos no se encuentran en el organismo, lo que vamos a hacer es disminuir que estas células del sistema inmune empiecen a complicar o empiecen a atacar al allopurinol que ya fue, que ya se encuentra bioacumulado en las diferentes, articulaciones del paciente. La colchicina lo que no va a prevenir que se incremente, digamos, el efecto de acumulación del mismo allopurinol, del mismo ácido úrico. Lo único que va a hacer es contrarrestar los efectos inflamatorios que generan las células del sistema inmune. Por lo tanto, no va a haber una mejoría del estado del paciente con el uso de la colchicina. Simplemente va a evitar que los efectos sean más agresivos en estas personas. Entonces, solamente se utiliza como un tratamiento paliativo para esta patología. Y se puede estar auxiliado con el uso de ya sea allopurinol o el mismo Probenecid para favorecer la excreción del metabolismo de este ácido úrico. Profe, perdón, una duda, ¿cómo es que, no entendí bien cómo es que la colchicina actúa sobre los neutrófilos? Ok. Por favor. Sí.
Durante el Profesor, proceso de entonces, mitosis, ¿sí? entonces la colchicina y el otro que sí combate la enfermedad como tal, ¿se toman en conjuntos? ¿Así se puede tomar así? Sí, se utilizan en conjunto para, digamos, uno para disminuir la concentración de ácido úrico y otro para mejorar la condición del paciente. Bueno, para evitar que tenga tanto dolor por los efectos inflamatorios de las células del sistema. Ok. Durante el proceso de mitosis tenemos, no recuerdo si es la anafase, esta parte, donde tenemos la posición de la formación del cinetocoro, es decir, toda esta parte de este citoesqueleto que es de tubulina. Lo que va a hacer es favorecer la estabilización para que después se haga una constricción y después, digamos, como que se forme las dos células hijas. Entonces, para que este citoesqueleto se forme adecuado, necesitamos un ensamblaje de esta tubulina. Lo que hace la colchicina es que desestabiliza la formación de esta tubulina, entonces no permite que haya un ensamblaje de forma adecuada en las células. Esto también influye durante la replicación de los macrófagos. Se ha descrito que tiene una cierta afinidad para permear sobre las células de los macrófagos, entonces previene la mitosis de estas células. Por lo tanto, vamos a disminuir la cantidad de células totales, en este caso macrófagos, que puedan afectar la activación de este mismo sistema en los pacientes con esta patología. ¿Sí, más o menos? Ah, ok, entonces, bueno, son los dos efectos, ¿no? Y para lo de los neutrófilos es que, bueno, entra y ya no pueden actuar los macrófagos. o algo así. Sí, sí, al disminuir, digamos, al disminuir la cantidad de macrófagos, lo que va a pasar es que la respuesta inmune va a disminuir. Nuevamente, si una persona con dolor tiene, por ejemplo, 100 macrófagos activados, con la colchicina lo que vamos a hacer es que eventualmente estos macrófagos se mantengan de forma constante, pero eventualmente estos macrófagos se van a empezar a morir. Entonces puede ser que primero empiecen a morir 50 y después se queden como 25 hasta que eventualmente la respuesta disminuya. ¿Cuál es una contraindicación de la colchicina en personas que tienen enfermedades de tipo de depresión de sistema inmune, como personas con VIH? No se recomienda el tratamiento con colchicina porque pues obviamente va a empeorar la patología del SIDA como tal. Ok, gracias, profe. Sí. ¿Cuál es el objetivo de que el ácido úrico regrese al torrente sanguíneo? ¿Tiene alguna otra función en el cuerpo? ¿Por qué están esos transportadores? Los transportadores de cationes orgánicos son de tipo no específico. Como su nombre lo indica, van a transportar moléculas tanto catiónicas como aniónicas. Bueno, tenemos los OCT de cationes y tenemos a los OAT, que son de aniones. Estos transportadores son de tipo no selectivo y lo que van a favorecer es recapturar todas las moléculas que se encuentren en el túbulo para ingresarlas a la sangre. Entonces, digamos que de forma indirecta se van infiltrando sobre sobre el torrente sanguíneo para que nuevamente sean absorbidos. No tienen ninguna función como tal porque no pueden ser reutilizados para la síntesis de bases púricas. Entonces, técnicamente son productos de desecho que están circulando dentro de la sangre. Entonces, no es como que el organismo quiera reabsorberlo, sino que simplemente porque tenemos esos transportadores, se van a empezar a reabsorber. ¿Ok? Va. Una patología... ¿Sí? Es una pregunta un poco de materias pasadas, pero Ajá. ¿los neutrófilos son los mismos que los macrófagos? No, los neutrófilos son células base que se van a encargar de
la eliminación de las células del sistema inmune. Los macrófagos se encargan de fagocitar a las bacterias o a los virus. Digamos que los neutrófilos son como la policía de base de la ciudad. Y ya sea que tengan células especializadas, como pueden ser los linfocitos, que pueden ser como los granaderos, o digamos ya una serie más militarizada que pueden ser los natural killer, que puede ser como el ejército. Y solamente los macrófagos se encargan como de levantar todos los desechos que se generó dentro de las células. Gracias, profe. Sí. Profe, una pregunta. Al inicio dijo el nombre del compuesto que está en el cartílago por el cual es afín al ácido úrico. ¿Lo puede repetir? Sí, son Se me trabó el audio y no lo apunté. Sí, son glucosaminoglicanos. Ya, gracias. Ok. Una patología muy parecida a lo que es la gota es la artritis reumatoide. Tienen características parecidas macroscópicamente, solamente que los mecanismos son distintos. En el caso de la gota, veíamos que era un proceso metabólico. En el caso de la artritis reumatoide es una enfermedad autoinmune. ¿Qué es lo que va a hacer la artritis reumatoide? Va a tener una alteración en el sistema inmune y va a determinar que estas moléculas, específicamente los glucosaminoglicanos, que también se encuentran en las articulaciones, los va a detectar como si fueran compuestos agresivos para el organismo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Primeramente, estas células se van a empezar a conjugar y van a empezar a hacer la activación de una cascada del sistema inmune. Es decir, van a empezar a reclutar otras células del mismo sistema para empezar a destruir o empezar a disminuir la cantidad de estas moléculas. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a tener una pequeña batalla del sistema inmune en las pequeñas articulaciones y va a empezar a estar haciendo la degradación de este tejido. ¿Qué es lo que va a pasar? Al tener esta degradación, lo que se va a observar es que va a haber una deformación de las articulaciones. Número uno, porque esta actividad no va a ser de forma simétrica. Es decir, puede ser que, por ejemplo, el sistema inmune solamente ataque del lado derecho de esta, por ejemplo, de esta articulación. Entonces, solamente va a estar atacando esta parte. ¿Qué va a pasar? Que además de que se va a empezar a formar un tapón por células del sistema inmune que se van a acumular aquí, esta inflamación, digamos, física o esta acumulación física de las células va a hacer que el hueso se empiece a desplazar hacia este lado, porque lo va a empezar a empujar por el tamaño y va a empezar a desplazar el mismo hueso. ¿Qué efecto se va a generar? Pues vamos a tener estas características, que tenemos una deformación de las articulaciones. Primeramente se observa en manos y pies, donde las personas con artritis reumatoide, además de tener inflamadas estas partes, muchas veces, o bueno, ya en casos muy agresivos, pues ya no tienen esta facilidad de movilidad y también se vuelve un poquito más complicado hacer la manipulación de cosas cotidianas, como puede ser tomar, el proceso de agarrar los cubiertos, escribir, hacer prácticamente cualquier cosa que hacemos con las manos o con los pies, empieza a ser un poco más agresivo. Se empieza a hacer esta agregación en estas regiones porque son de los lugares donde tenemos más cantidad de estos glucosaminoglicanos. ¿Cuál va a ser el problema en esta situación? O bueno, a diferencia de la gota, es que como se trata de una enfermedad autoinmune, no podemos contrarrestar o no podemos cambiar el sistema inmune que ya se nos dio. Por lo tanto, no hay ninguna cura para la artritis reumatoide. Lo único que se puede hacer es, bueno, más bien todos los tratamientos que existen son solamente para contrarrestar los efectos inflamatorios que se genera este mismo sistema inmune. Por lo tanto, se puede utilizar una serie de fármacos que puedan más o menos como detener o prevenir el avance de esta enfermedad, como pueden ser los fármacos que prevengan o disminuyan
los efectos inflamatorios de estas células y también fármacos que puedan ayudar a contrarrestar el dolor y la inflamación generada por el mismo ataque. Aquí podemos entrar, por ejemplo, los AINES, que se encargan solamente de aliviar. Y se pueden utilizar otros fármacos que son, por ejemplo, inhibidores de las moléculas que están relacionadas con el sistema inmune. Y en este caso tenemos una gran cantidad de fármacos que pueden estar regulando, contrarrestando a diferentes niveles, ya sea destruyendo las células del sistema inmune, como puede ser el metrotexato, como puede ser la colchicina, como puede ser la ciclofosfamida, que son agentes citotóxicos como tal. También se pueden utilizar algunos fármacos que puedan contrarrestar la liberación de algunas interleucinas, de algunas proteínas proinflamatorias, como puede ser el TNF-alfa, que se encarga de reclutar otras células del sistema inmune. Y en este caso ya tenemos tratamientos un poquito más avanzados, donde ya se han descrito anticuerpos, es decir, proteínas, que puedan contrarrestar estos factores proinflamatorios. Aquí tenemos, por ejemplo, la mayoría de los fármacos que terminan en MUMAP vienen derivado de anticuerpos. Entonces, estos anticuerpos, ya sea que sean efectivos sobre TNF-alfa, sobre algún receptor de las células del sistema inmune, sobre algunas células específicas, ya se utilizan como tratamientos para contrarrestar el progreso de la enfermedad. Nuevamente, estos no van a revertir, pero solamente van a contrarrestar de forma más adecuada esta expresión del sistema inmune. Porque nuevamente, cuando se detiene el tratamiento, pues el sistema inmune va a seguir con la misma, digamos, con la misma configuración para destruir este cartílago que se encuentra en las articulaciones. ¿Ok? Y bueno, creo que ya se nos acabó el tiempo, entonces vamos a terminarlo hasta aquí. No sé si tengan una duda en esta parte de los tratamientos. Como les digo, aquí ya entramos en tratamientos un poquito más amplios, ya no solamente es solo un mecanismo, porque nuevamente el sistema inmune es bastante complejo y bastante extenso. Entonces lo que se intenta es atacar por diferentes vías, no solamente utilizar un tratamiento clásico, como puede ser a nivel metabólico, como el caso del allopurinol, sino aquí estamos intentando atacar ya sea por células del sistema inmune, por agentes citotóxicos, por agentes que mejoren la calidad de vida de estos pacientes, pero desafortunadamente no hay una forma de prevenir que siga aumentando la enfermedad. Profesor, los primeritos que están en la tabla dijo que era igual para, o sea, nada más para como analgésicos, o sea, para el dolor, o como los de abajo, los que son más para prevenir que avance. Se utilizan también para contrarrestar los efectos del sistema inmune. La mayoría de ellos son citotóxicos. Van a destruir a las células del sistema inmune para prevenir que sigan atacando a las articulaciones. El problema de este tipo de fármacos es que nuevamente en las personas que tienen inmunosupresión, ya por algún tipo de patología, también se tiene que estar cuidando mucho porque pueden ser susceptibles de que alguna infección oportunista pueda aparecer y complicar la salud del paciente. Pregunta Noé. Tengo un familiar que consume ketorolaco y tramadol aproximadamente 6 meses. Sí, en el caso Noé, el tramadol es un fármaco de tipo opioide, entonces es un analgésico bastante potente. Posiblemente sea el responsable que tenga la parte de los vómitos. Y el ketorolaco, pues sí, al ser un AINE, pues va a generar úlceras gástricas. Dependiendo de cuál sea la causa de esta mezcla de fármacos, ya sea que tenga, supongo que tiene ya sea una lesión muscular o un dolor neuropático que no le permita tener algún movimiento, se puede estar asesorando con el médico para ver si se le puede disminuir la dosificación o intentar solamente dejar un solo tipo de AINE. Y por ejemplo, para el caso de ardores estomacales se puede estar
consumiendo omeprazol durante 14 días para contrarrestar los efectos estomacales. Pero normalmente siempre es así como un juego entre sí suspender el fármaco y dejar que los dolores se mantengan o intentar contrarrestar los efectos secundarios de estos fármacos. Para el caso de vómito, a lo mejor le pueden recetar, ay, se me fue el nombre. Ay, se me fue el nombre. No sé si le puedan dar... disculpa, se me fue el ¿No nombre. es metoclopramida, profe? Ajá, sí, le pueden dar metoclopramida para los vómitos. Y para los dolores estomacales, pues sí, intentar algún protector de la mucosa gástrica. Pero sí, tendría que ver cuál es la causa y intentar contrarrestar el efecto de la lesión. Profe, ¿se puede usar el subsalicilato de bismuto como protector estomacal sin problemas? Se puede utilizar, el problema es que en dosis crónicas, pues también genera, como tiene gran cantidad de metales, bueno, el bismuto, que de forma quelada como se encuentra no es tóxico, pero sí puede empezar a generar problemas hepáticos. Y sobre todo empieza a generar también reflujo gastrointestinal, entonces empieza a complicar un poco más el diagnóstico. Gracias. Ok, pues muchas gracias y nos vemos el día jueves, si no tienen alguna otra pregunta. Gracias, profesor. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Nos vemos. Hasta luego, que tengan un buen día. Muchas gracias, profe. Buen día. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta el jueves, profe. Hasta el jueves.